Bien, la conferencia de hoy se llama ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Conocer qué es alma y espíritu, porque son dos cosas distintas, ¿no? Y por más que hayan muchas acepciones, seguramente las acepciones que conozcan sean distintas también. Vamos a ver cómo están conformados tanto alma como espíritu y en qué estado se encuentran actualmente. ¿Y cómo hacemos para fabricarlos? Porque también tenemos que tener en cuenta que en realidad no tenemos alma o tenemos un alma pero en estado, digamos, degenerado, en estado no logrado, eh, porque estamos cargados de defectos. O sea que nuestra, lo que llamamos envoltura seminal, que es lo que el habitáculo de todos los defectos, digamos, que es de la quinta dimensión, en cada defecto podemos decir que está atrapada nuestra alma. Entonces, para conformar el alma, necesitamos rescatarla primero, porque si no rescatamos el alma, mucho menos podemos crearla. Y digamos que en los defectos está la materia prima para crear el alma. Bueno, entonces, ¿qué es el alma? Bien, a ver si puedo cambiar acá en la imagen. Bien, bueno, entonces el alma es un conjunto de virtudes, de poderes. Bien, ¿qué son las virtudes? Bueno, las virtudes son lo que rescatamos de cada defecto. Los poderes son fuerzas de gobernar distintos elementos. Por ejemplo, cuando gobernamos el físico, podemos dominar los gnomos y pigmeos, luego ondinas y nereidas, etc. Luego, bueno, facultades como polividencia, oído mágico, etc. Y fuerzas, ¿no? Que son fuerzas para todo, ¿no? O sea, podríamos hacer hasta cosas que ni mil hombres juntos podrían. Así que imaginemos qué tan importante es liberar la conciencia, porque todo esto está atrapado en los defectos. Todas estas virtudes, poderes, fuerzas y facultades están ahora, pero escondidas, atrapadas o latentes en nosotros mismos. Pero nosotros mismos, ¿qué somos? Bueno, somos una pelota de defectos, ¿no? Entonces, en cada uno de esos defectos hay una chispa atrapada que tenemos que ir liberando. Tenemos miles de defectos, bueno, miles de chispas vamos a ir liberando si los eliminamos. Y cada una de esas chispas va a conformar toda nuestra alma, que tiene una fuerza terrible. Pero ahora somos, digamos, seres inútiles en el sentido de que no tenemos eh, utilidad porque no tenemos fuerza, sino que estamos permanentemente gastando nuestra energía, nuestras fuerzas eh, por los defectos, ¿no? Bien, entonces, bueno, como dice acá este párrafo, en cada uno de nosotros tenemos latentes en nuestra esencia contaminada en estos momentos, ¿no? O sea, todo esto está en la esencia, pero está atrapado. Bueno, virtudes se refiere a que cada uno de nuestros defectos, el yo de la... puede ser, digamos, como ejemplo acá está la lujuria, pero todos los defectos tienen atrapadas esas virtudes. eh, y se refiere también, podemos sintetizarlos en los siete yoes causa o siete pecados capitales o siete legiones, ¿no? Eh, que digamos los más grandes, los troncales son los siete conocidos, ¿no? Lujuria, gula, ira, codicia, orgullo, envidia. Pero hay ramificaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Dentro de la lujuria tenemos un montón de defectos del yo coqueteo, el yo mirón, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, son miles y miles de defectos más pequeñitos. Bien, entonces cada uno de estos defectos que ha sido comprendido y eliminado se transforma en la virtud contraria al defecto.
Entonces, por ejemplo, el defecto de la traición se transmuta en la virtud de la fidelidad. El yo ladrón se transmutaría en el yo honrado, ¿no? O en la honradez. Eh, el yo de la ira en la dulzura, la lujuria en castidad, la impaciencia en paciencia. Entonces tenemos ejemplos y ejemplos y cada uno puede darse cuenta cómo si elimina un defecto, aunque sea pequeñito, se da cuenta cómo se libera, cómo se saca un pequeño peso de encima y cómo eso se transforma en algo totalmente distinto a lo que venimos haciendo. Pero aún así falta más, porque uno dice, ah, puede eliminar este defecto. El defecto, no sé, el yo del cigarrillo, listo. Pero me falta este, el yo, el parlanchín, el yo, impaciente, el yo de, de la intolerancia, etcétera, etcétera. Miles de defectos, el yo celoso, el yo envidioso, etcétera. Y defectos que hasta no nos damos cuenta que los tenemos, porque nos falta la virtud de la autoobservación, ¿no? O mejor dicho, el sexto sentido de la autoobservación, que no nos podemos dar cuenta de todos esos defectos que tenemos en gran cantidad. Algunos son pequeños, otros son más grandes, y bueno, son más fáciles de ver. Por ejemplo, efectos de la rabia o de la, este, digamos, de violencia, que nos damos cuenta que los tenemos cuando reaccionamos, cuando nos afloran y después vuelven a estar ocultos abajo del tapete, digamos, ¿no? Están ocultos, pero los tenemos. Y bueno, nos falta mucho autoobservación para tener la capacidad de darnos cuenta de esos defectos que están ahí latentes, pero todos los días se nos manifiestan defectos, solo que en pequeñas porciones, ¿no? O sea, en defectos como en muchas descomposiciones de un gran defecto, que son defectos pequeñitos. Y como son pequeños no nos damos cuenta de que es un defecto, pero sí, es un defecto. Bien. Entonces, como si podemos ir eliminando detalle por detalle, vamos a liberar de a poquito conciencia y más conciencia y más conciencia. Bueno, por ejemplo, el gran, digamos, demonio de la lujuria se transformaría en la castidad si lo eliminamos. Bueno, también el yo fornicario, ¿no? Es uno de dentro de la lujuria y así tenemos miles. Bueno, ¿qué más? Entonces hablamos de que eh, las virtudes van a salir de esos defectos. Entonces, de la pereza, la diligencia, de la codicia, el altruismo. Y así tenemos, cada defecto tiene su virtud opuesta. Bueno, acá, dentro de la pereza, obviamente hay muchos defectos pequeñitos que van a ser pequeños defectos de pereza, de el yo remolón, el yo impuntual, el yo dormilón, etcétera, etcétera. Vamos a ir librando pequeñas virtudes también, ¿no? Porque en realidad este defecto de la pereza es un cabeza de legión, o sea, un defecto, digamos, capital, donde abarca varios defectos, ¿no? No es que, ah, listo, elimino la pereza, diligencia voy a tener, después la codicia, el turismo y ya está, son 7 nada más. No, no son 7, son detalles de los detalles de detalle. O sea que dentro de cada uno de estos 7 hay multiplicaciones por miles, por eso se les llama legiones, ¿no? Cada uno son legiones de defectos dentro de uno. La pereza tiene miles de defectos de pereza, la codicia miles y así. Por eso en el día a día podemos observar esos miles de detalles, ¿no? De cada defecto. Bien, también tenemos que ver que un solo defecto también tiene dos caras de una moneda, ¿no? O sea, a veces tenemos el ejemplo clásico que damos es el de el yo derrochador versus el yo avaro. En un momento somos derrochadores, pero en otro momento podemos cambiar del péndulo y somos avaros, ¿no? Entonces, tanto uno como el otro son dos caras distintas de la misma moneda, ¿no? O sea, del mismo defecto. Y así cada uno puede ver, ¿no? El yo borracho y el yo abstemio que se pone en contra del borracho. Entonces, un defecto también tiene dos polos donde eh, está en contra del otro defecto. Es como su enemigo, pero en realidad los dos son el mismo. Por ejemplo, el yo escéptico, una persona escéptica se puede tornar eh, un religioso insoportable de alguna religión, pero también es un defecto, ¿no? Tanto el escéptico, ateo, como el fanático religioso. Los dos son opuestos,
pero son defectos. Y si eliminamos a los dos, ya digamos que liberamos la conciencia de un defecto. Luego tenemos que seguir eliminando todos los defectos que vayamos observando en el día a día. Vamos a ir liberando. Bien, luego vamos a ver cómo esto se relaciona también con el suprasexo. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de los poderes. Los poderes, porque en la medida que el Kundalini sube por la médula espinal, creando cada uno de nuestros cuerpos, vamos recibiendo unos poderes. El Kundalini es la energía sexual que la tenemos, digamos, en nuestras gónadas sexuales, está abajo acá. Tiene que ir ascendiendo por la columna vertebral, ¿no? Eso es. Si vieron la conferencia anterior a esta, la número 10, ahí explicamos bien cómo es la práctica. Bien, entonces el Kundalini es esa energía sexual que está representada en la Madre Divina. La Madre Divina Kundalini se le llama. Entonces, ella es la que se va a encargar de subir ese fuego. Pero para que pueda subir, tenemos que estar eliminando defectos para liberar conciencia. Y esa conciencia luego va a quedar fijada en la columna. Bien. Disculpen. Eh, bueno, entonces, los poderes, por ejemplo, cuando creamos el cuerpo físico solar, recibimos el poder de gobernar a los gnomos y pigmeos de la Tierra, ¿no? Tienen que ver con ese elemento. Cuando creamos el cuerpo vital solar, vamos a recibir el poder de gobernar a las ondinas y nereidas del agua. Luego, cuando se crea el cuerpo astral, tenemos el poder de viajar a cualquier lugar o astro, ¿no? A cualquier planeta, y entrar en la quinta dimensión cada vez que lo deseemos. Recibimos también el poder de gobernar a las salamandras del fuego. Luego, cuando creamos el cuerpo mental, eh, vamos, podemos entrar en el mundo astral cada vez que sea necesario, entrar en contacto con los silfos y sílfides del aire, recibir su sabiduría. Bien, y cuando creamos el cuerpo causal, ya se recibe el poder de dominar toda la naturaleza, que nos permite hasta crearnos a nosotros mismos. Esto de los cuerpos lo pueden ver en la conferencia anterior, donde hablamos las características también de cada cuerpo. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar ahora de las facultades. Bueno, acá están bien puntualizados los centros energéticos que tenemos, que tienen que ver con los chakras también, pero no son los chakras, sino que los centros energéticos son funciones que tenemos. eh, por ejemplo, gracias al cuerpo físico podemos crear cuerpos físicos. eh, con el cuerpo vital se maneja nuestro cuerpo físico, las aguas, digamos, del cuerpo físico, las hormonas, etcétera, la sangre, todo regula todo el cuerpo. Con el centro emocional o centro astral tiene la función de también crear emociones, por eso podemos sentir emociones porque tenemos este centro. Con el centro intelectual eh, podemos pensar, gracias a él podemos pensar, formar imágenes mentales, etcétera. Y con el centro causal a la altura de la laringe, que es el centro motor, podemos tener energía motriz para movernos y hablar. Luego tenemos los dos superiores, que son el intelectual superior y el emocional superior. Bien, entonces tienen que ver con los chakras, pero eso, los chakras se desarrollan en realidad luego, digamos, en la segunda montaña. Bien. Bueno, entonces las facultades de cada centro son estas que están acá: polividencia, clarividencia, oído mágico, don de lenguas también, de poder hablar, ir a cualquier país y hablar en esa lengua, la intuición, la telepatía, recuerdos de vidas pasadas, ver los elementales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas facultades. Entonces, en cada una de las iniciaciones se nos van a otorgar facultades que están latentes en todos nosotros, pero no las sabemos manejar. Bueno,
¿Qué más? Bueno, también podemos enumerar algunos más como, bueno, oído mágico, sí, ya lo dijimos, presentimiento, bueno, telemetría, también que telemetría es poder medir todas las distancias, también medir las consecuencias hasta en un futuro inmediato o inmediato. Eh, Comunicarnos también con los elementales, es decir, poder hablar con los elementales eh, de las plantas, de los minerales o con las ánimas, que son, digamos, el alma de los animales también. Entonces, bueno, todo eso, digamos que está latente. Pero tenemos que decir, obviamente, que es difícil, ¿no? No es imposible, pero es difícil porque lleva un trabajo de esfuerzo y seriedad y continuidad de propósitos. Bien, y las fuerzas, porque en la medida que el desarrollo psíquico se va dando, todas esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser. Es decir, como les decía, ¿no? Cada uno de esos defectos pequeñitos que tenemos, cuando muere, libera una esencia. Después matamos otro y otro y otro, y todos esos que vamos eliminando se va integrando y formando una luz cada vez más grande. Bien, ya hablamos un poco de lo que es el alma, el alma humana, eh, que, bueno, cómo se fabrica, vamos a ver. El alma humana se fabrica con los tres factores, ¿no? Siempre los mencionamos. El factor de la muerte psicológica, que con la muerte ahorramos energía, porque cuando estamos autoobservándonos y viendo todos nuestros defectos que nos afloran en el diario vivir, evitamos que aflore. Por ejemplo, tengo ganas de enojarme, no. Madre mía, eliminame este yo. Bien. Que me agarra la gula y tengo ganas de comer de más. No, madre mía, eliminame este yo. Madre mía, matame este yo. O la frase como cada uno lo quiera formular. Luego puede ser cualquier defecto. De instante en instante tenemos defectos. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo autoobservándose para evitar que afloren los defectos. Bueno, que me quiero enojar, estoy por discutir, no, me autoobservo, elimino, madre mía, matame este yo. Noto que se me frunce el ceño, que ya estoy tensionado, que tengo preocupación, lo siento acá en la garganta, lo siento en la panza. No, me autoobservo, ah, tengo un yo de preocupación. No, madre mía, matame este yo, madre mía, matame este yo. Hasta que uno se va relajando y va eliminando una pequeña porción de esencia de ese pequeño defecto, ¿no? Tal vez no lo mate, pero le va restando fuerza por lo menos a los defectos para no gastar energía, porque ese es el secreto también, equilibrar los centros y librar conciencia que está atrapada en los defectos. Hay otra conferencia sobre el equilibrio de los centros también, ¿no? Eh, esa la mencionamos, eso lo mencionamos en la conferencia número 4. Bueno, ¿qué más? El nacimiento espiritual es el otro factor, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser, que cada cuerpo tiene relación con los cinco centros, ¿no? O sea, son cinco cuerpos inferiores que son con los que tenemos que trabajar y tienen relación con esos cinco centros, porque el centro es el centro energético del cuerpo, ¿no? Entonces, con el nacimiento sexual, con pareja del sexo opuesto, vamos a hacer toda la creación del alma, haciendo un sabio uso de la energía creadora sexual, ¿no? El secreto es en la unión sexual entre hombre y mujer, pero sin derramamiento de la energía sexual. Y el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, que es entregarle a los demás este conocimiento desinteresadamente para poder tener los méritos del corazón también, para poder avanzar y para aprender a amar a la humanidad, para poder desegoistizarnos también, ¿no? Bien, esos son los tres factores fundamentales con los cuales vamos a crear nuestra alma. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos para la fabricación del alma? Bien, primero, el primer paso es recibir este conocimiento, obviamente, ¿no? O sea, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Eso está escrito, ¿no?, en la Biblia. Pero acá no somos partidarios solo de la Biblia, sino que del Ramayana, del budismo, eh, digamos,
distintas escrituras sagradas que han enseñado varios maestros, ¿no? Pero bueno, cuando mencionamos esta frase nos referimos a que este conocimiento universal que lo buscan muchos es difícil de encontrar a veces, y si se encuentra a veces no se encuentra un conocimiento en estado puro, sino que o le faltan cosas, o está adulterado, o está modificado. Entonces es difícil también encontrar el conocimiento con las bases para lograr la autorrealización. Entonces de mil que buscan, que son buscadores, están buscando algo, uno solo lo encuentra. También, eh, cuando uno lo encuentra, tienen que empezar a practicar esto de los tres factores, pero de mil que empiezan a practicar, ¿no? O sea, o de mil que lo encuentran, solamente uno se decide a practicarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos 1000, queda uno solo. O sea que de 10.000 van a quedar luego, eh, serían unos 100, ¿no? Porque de 1000 que lo buscaron, uno lo encuentra. De 1000 que lo encontraron, uno solo lo sigue. Y de 1000 que lo siguen, solamente uno va a lograr la autorrealización. Entonces tenemos ahí, digamos, eh, como filtros, ¿no? O sea, partamos de la base de que muy pocas personas hoy en día buscan esto también, ¿no? O sea, hay muchos que ni siquiera son buscadores. Y de esos pocos buscadores, ya de 1000 que encuentran, uno se anima a empezar a practicar. Y de 1000 que lo empiezan a practicar, solo uno llega. Entonces, hablamos de que hay pocos que llegan a la meta final. Porque, bueno, claro, es un conocimiento, es difícil el conocimiento, digamos, es difícil el, el esoterismo, ¿no? O sea, poder llegar a trascender. Bien, entonces cuando uno ya se decide a iniciar con los tres factores, tiene que encontrar una pareja estable del sexo opuesto, porque ahí va a ser la montaña del nacimiento. Sabemos que la autorrealización del ser consiste en tres montañas en total, ¿no? Bien, pueden buscar también el libro del maestro Samael que se llama Las Tres Montañas, donde ahí él describe cómo hizo también las tres montañas. Bueno, voltear las aguas es también otro paso que hay que dar, que es ya dejar de fornicar y poder empezar a ascender por la médula espinal. Y recibir la espada de plata. Uno recibe la espada de plata cuando ya eliminó al yo fornicario y le dan una empuñadura, ¿no? Con una pequeña espada de plata, donde cuando vaya subiendo la energía por la columna va a ir cada vez incrementando la longitud de esa espada, ¿no? Que esa es la espada de todo maestro. Bueno, luego hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores, es decir, consiguió pareja, empezó a practicar y vas a crear primero el cuerpo físico, luego el vital, el astral, el mental y el causal. Ahí esas son las 5 iniciaciones de misterios mayores, que son la creación de los 5 cuerpos inferiores, ¿no? Bien, entonces eso es la creación de los cuerpos solares. Pero ¿qué pasa? Luego va a tener que crear, eh, que elegir el camino directo, porque cuando uno crea los 5 cuerpos solares, le dicen, bueno, hasta aquí llegaste, hiciste un buen trabajo, ahora tenés que elegir si continuar para eliminar los yoes causa o y hacer una pausa, o mejor dicho, irte por el camino del nirvana. Eso llega a un momento donde hay un guardián que nos pregunta eso. Y de ahí, de 1000 que llegan hasta ahí, 999 se van por el nirvana y pierden, ¿no? Porque cuando uno se va al nirvana, ¿no? Es algo que no se le desea ni al peor enemigo, porque esa persona generalmente nunca va a poder autorrealizarse, porque se establece una recurrencia y se vuelve a meter en el nirvana, donde se genera una espiral donde va a, digamos, ir en definitiva a involucionar. Pero bueno, uno se decide de cada 1000 por el camino directo, ¿no? Entonces cuando hace esa decisión, empieza la segunda montaña. Por eso acá se da de 1000 que me siguen, uno es mío. Bien. El matrimonio perfecto se da cuando se une el alma humana con la divina, ¿no? ¿Qué es el alma humana? El alma humana somos nosotros, somos cuando creamos esos 5 cuerpos solares y el alma divina ya está creada, está arriba
está digamos, en estos dos centros, pero estos dos centros superiores los tenemos que unir con estos cinco inferiores, ¿no? Entonces, cuando uno se decide por el camino directo, se va a dar esa unión del alma divina que está arriba, que es nuestra alma gemela, digamos, nuestra Buddhi, eh, y se va a unir nuestra alma humana con la divina. Ahí es donde se da el triángulo que sube y el triángulo que baja, que representa la estrella de David. Bien, entonces también se le llama el matrimonio perfecto eso, ¿no? Porque uno se une ahí con su pareja. Bien, a ver si se ve todo esto. Sí. Eh, entonces, cuando terminamos la quinta iniciación de misterios mayores, perdón, de misterios mayores, quedamos convertidos en lo que se llama hombres verdaderos, o sea, mujeres también eh, son, se quedan convertidos, digamos, en hombres verdaderos, no por sexo masculino, sino como la palabra hombre, como ser humano, ¿no? En realidad no tiene sexo esa terminología. En ese momento podemos decir que tenemos alma humana. Ahí es donde se da lo que llama el Génesis, o primer montaña. Bien. Bueno, entonces esto es lo que decíamos, ¿no? Uno va a empezar, va a practicar con su pareja, que tiene que ser una pareja estable, del sexo opuesto, que esté de acuerdo en hacer eh, el mismo camino que nosotros, ¿no? Y para esto, vean la conferencia anterior que está bien explicado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, uno va a empezar a ascender la energía. Le van a dar ya la espadita con una pequeña empuñadura, digamos, una pequeña espadita relacionada con las vértebras que haya subido del cuerpo físico, ¿no? Luego, cuando crea el cuerpo vital, la espada va a ser más grande. El cuerpo astral, luego el mental, luego el causal. Y ahí ya terminamos la quinta iniciación de misterios mayores, donde estamos aptos para elegir eh, meternos al camino directo y poder llegar hasta, digamos, hasta el entrecejo con nuestra energía, pasando por el cuerpo búdico y átmico, ¿no? Que, digamos, hay que conectarlos. Entonces ahí es donde terminamos, ahí sí es donde se dice que ya uno es un maestro, ¿no? Pero es un maestro de la primera montaña. Luego tiene que ser maestro de la segunda y la tercera montaña. Bien, cada iniciación comienza en la mitad de los dos centros y termina en la mitad de los dos centros. Entonces cuando uno va creando los cuerpos se hacen como unas pausas, unas pruebas se dan, ¿no? Donde ahí se va a ver si uno continúa, si pasa la prueba puede continuar para crear el otro cuerpo. Y luego también tenemos, digamos, pruebas pequeñas que se llaman las pruebas de los cinco elementos, donde, perdón, pruebas de cuatro elementos, donde nos prueban con distintas situaciones diarias, ¿no? Y gimnasio, lo que se llama gimnasio psicológico, que pueden ser pruebas de pobreza, pruebas este, de varios, de todo tipo, pruebas de apego, etcétera. Bien, ¿y cómo se fabrica el espíritu? Bueno, vamos a ver primero en realidad qué es el espíritu entonces, ¿no? Porque dijimos que el alma es una cosa, que es una reunión de virtudes, poderes, facultades y fuerzas que están latentes y que tenemos que crear los cinco cuerpos inferiores para crear el alma. Pero, ¿qué pasa? El espíritu se da cuando se une el alma humana que acabamos de crear con el alma divina. Y ahí queda formada la segunda tríada que es Atman, Buddhi y Manas, que se une con la primer tríada que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que somos nosotros ascendiendo, ¿no? Es el triángulo que asciende. Bueno, a esa tríada se le denomina el espíritu, que es cuando finalizamos la segunda montaña. La segunda montaña que es la montaña de la muerte, porque es donde vamos a eliminar todos los defectos, donde hasta no quede ni la sombra de defectos. Porque cuando uno hace la primera montaña, tiene un 70 y pico por ciento de conciencia, pero aún así falta rescatar más conciencia y ahí quedamos con el 99% de conciencia, no tenemos defectos
y solo hay que rescatar un 1% en la tercera montaña, que es la montaña del sacrificio por la humanidad, donde uno va a estar dedicado exclusivamente digamos, a difundir la enseñanza, ¿no? Bien, ¿cómo se fabrica el espíritu? Bueno, se fabrica en la segunda montaña con lo que son los cuerpos de oro. Y luego en la tercera montaña, que ya es lo último, son la creación de los cuerpos de la luz. Bueno, y acá se van a despertar eh, también las 7 iglesias que están nombradas en la Biblia. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Es donde se abren las iglesias que son conciencias, son sabidurías que tenemos, que están conectadas con los distintos chakras y los centros, ¿no? Que son 7 chakras, 7 iglesias, 7 centros. Está todo conectado, solo que lo vamos a ir, digamos, desbloqueando, abriendo a medida que vamos superando, digamos, las pruebas en las montañas. Bueno, acá en la segunda montaña es donde se eliminan los yoes causa, o ya lo dije, se paga el karma duro, están los 8 años de Job, bueno, en definitiva hay mucha información, ¿no? Resucitar en sí mismo, ahí se da una gran muerte mística, como lo hicieron varios maestros, Jesús, eh, Buda, todos los maestros resurrectos, donde se da esa muerte mística que se tiene que dar, que es cuando ya eliminamos a los defectos, a los yoes causa, y uno resucita. Bien. Y romper la mecanicidad. Ya romper la mecanicidad es el paso final cuando uno integra las fuerzas del Padre, de la Madre, de Lucifer. Se fusiona, ¿no? También con el Cristo. Se fusionan todas las fuerzas y uno se puede ya meter al absoluto porque ya va, digamos, a eliminar todas las leyes. Porque también nosotros tenemos leyes, ¿no? Ahora tenemos, en el mundo físico hay 48 leyes. Luego en astral tenemos 24, en el mental 12, luego 6, luego 3 leyes y luego una sola ley que es la del absoluto, que es cuando uno ya se autorrealiza totalmente. Entonces también se trata de eso, ¿no? De ir, digamos, rompiendo con mecanicidad y con leyes que ahora nos tienen totalmente, digamos, estamos sometidos por esas leyes. Bien. Bueno, algunas preguntas que se pueden formular con relación a esto que son cómo se crea un cuerpo, ¿no? Eh, bien. Bueno, un cuerpo se crea practicando el suprasexo, ¿no? O sea, por eso le decía que en la conferencia anterior que se explica bien. Un cuerpo se crea equilibrando primero los 5 centros inferiores, ¿no? Vamos a ir equilibrando el cuerpo físico a través de autoobservación diaria, eliminación de defectos y luego con nuestra pareja por la noche copulamos para fijar esa conciencia liberada de los pequeños defectos hasta que subimos algunas vértebras y ya se crea el cuerpo físico. Así es como vamos creando, ¿no? Va de la mano con el ahorro de la energía, con la muerte psicológica y también con el sacrificio por la humanidad, porque el sacrificio por la humanidad sí o sí lo necesitamos porque es la fuerza que nos da para el nacimiento, es el empuje, eh, es, digamos, el combustible, ¿no? Si no, no se puede crear nada. O sea, un egoísta que no comparte, digamos, la enseñanza, no puede nacer, prácticamente. Bien, ¿en cuánto tiempo se crea un cuerpo? Bueno, aproximadamente en 2 años y medio trabajando bien, ¿no? ¿En cuánto tiempo se crea el alma? Bien, el alma aproximadamente en 13 años se crea. Bueno, ¿cómo sabemos que ya se inició el trabajo, no? O sea, nos damos cuenta que ya iniciamos el trabajo, perdón, el trabajo en realidad inicia cuando ya tenemos la castidad, cuando ya se eliminó el yo fornicario, hemos comprendido la importancia de nuestra energía sexual y dejamos de fornicar. Obviamente cuando ya también estamos practicando el nacimiento sexual con nuestra pareja, ¿no? Porque el yo fornicario no nos va a dejar prender el fuego.
Eh, por eso el yo fornicario es el que hay que eliminar para empezar, porque nos va a impedir cualquier avance. Cuando muere, recibimos en el mundo interior la pequeña espada de plata que les decía, ¿no? Bien, y con cada fornicación, si es que ya hemos empezado, no, vamos a perder dos vértebras. Por eso es importante, cuando uno inicia, ya está dispuesto a seguir y no va a poder volver a fornicar porque si no se echa a perder todo el trabajo que hace, ¿no? Porque varias prácticas, 12 prácticas, por ejemplo, bien hechas, se necesitan para una vértebra, entonces imaginemos que si perdemos dos vértebras, estamos perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo, que serían de 24 prácticas, si es que las hicimos bien, ¿no? Si no, si es que no nos lleva más prácticas. Y es pérdida de tiempo porque además no se puede practicar tampoco todos los días, sino obviamente cuando uno tiene, digamos, deseo, no hay que autoobligarse ni obligar a la pareja. Y tampoco se puede practicar, por ejemplo, ni en embarazo, ni cuando la pareja está en menstruación, etcétera. Bueno, ¿se pueden crear cuerpos sin pareja? No. Si uno no tiene pareja no puede crear nada. Solamente se tiene que atener a seguir eliminando defectos, meditar, etcétera, enseñar, digamos, enseñando la enseñanza, no, pero no va a poder crear los cuerpos. Pero tranquilos, todo llega cuando uno tiene que preguntar a su Padre Divino, Madre Divina, cómo hace para tener pareja y tal vez le digan, ¿no? Bueno, tenés que seguir enseñando, tenés que repartir volantes, etcétera. Eh, o bueno, tenés que hacer misión en tal lugar para tener ese mérito de recibir pareja, etcétera, ¿no? Nos puede mostrar tal vez quién es nuestra pareja, dónde está o cuándo puede eh, que la conozcamos, etcétera. Bueno, ¿se puede crear el alma estando castrado? No, o sea, para poder crear el alma es necesario eh, conseguir una... Perdón, es necesario tener las glándulas sexuales en condiciones perfectas, ¿no? Y la castración también es un karma que se paga, ¿no? Porque es delito de... delitos contra natura, ¿no? Bien. Y, o sea que alguien castrado no puede crear nada, sino que, bueno, tendría que regenerarse, si quisiera. Bien, ¿qué más? ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Bueno, para hacer la segunda montaña se nos dan 1000 años con el mismo cuerpo físico al tomar la decisión del camino directo, pero eh, alguien puede hacerlo en 20 años trabajando parejo, ¿no? Bueno, ¿por qué de 1000 que buscan el camino solo uno lo encuentra? Bueno, por el karma, ¿no? Porque muchos tenemos hemos tenido el conocimiento y lo hemos abandonado en vidas pasadas, entonces ahí ya nos ponen el obstáculo en un par de vidas no recibir el conocimiento. Otros son buscadores y ni saben lo que buscan. Otros perdieron el derecho a tenerlo por varias existencias. Otros han traicionado a la Madre Divina o cometido delitos contra el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las razones de por qué eh, muchos no lo encuentran, ¿no? ¿Por qué de 1000 que lo encuentran solo uno sigue? Bueno, porque todos los defectos se ponen en nuestra contra cuando queremos iniciar. Los defectos no van a querer que los eliminemos, obviamente. Y además porque nos falta continuidad de propósitos, ¿no? Nosotros podemos saber todas las conferencias, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero aún así estamos estancados. Hay una fuerza extraña, o por la ley de entropía también, que, digamos, todo lo que es la vida ordinaria y común que nos va a tirar para atrás, ¿no? Es como una fuerza que uno tiene que hacer siempre un permanente esfuerzo para poder seguir, continuar, no dejarse tragar por la vida, ni embelezar, ni todos los juguetes que nos pone la vida son pruebas y uno generalmente pierde porque se identifica. Entonces, bueno, nos pasa mucho, digamos, o sea, es lo normal de que muchos van a estar intentando un tiempo hacer algo, pero el yo de la pereza y la personalidad los hace regresar a los viejos hábitos. Entonces hay que hacer un súper esfuerzo, ayudar a los demás también para poder recibir una fuerza que nos impulse realmente
a iniciar bien el trabajo, ¿no? Bien, ¿y por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Bueno, porque cuando se llega a esa decisión de caminos, 999 eligen el camino del nirvana porque tiene mucho apego a sus defectos, entonces no les importa, traicionan al Cristo íntimo. Los yoes les ponen un miedo terrible no, de que hay que superar pruebas, es difícil, entonces se tiran por el nirvana y solamente de 1001 se decide por el camino directo, ¿no? Eh, bien. Bueno, entonces hasta acá la conferencia de hoy.